Buenos días, mundo. La ciudad despierta. Suena el desayuno de la resistencia. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola Fernando, hola María. Soy Ángela de Málaga, aunque vivo aquí en el Reino Unido, en Bedford. Y bueno, yo me hice mecenas porque llevo escuchando el programa algunos meses, desde que mi hermana me pasó el primer podcast y me dijo, esto empieza a escucharlo ya. Y yo le hice caso. Así que desde entonces lo escucho a diario, me encantó el programa, me pareció súper diferente y cuando salió la iniciativa del mecenazgo no me lo pensé. Primero porque me parece que es la única manera de conseguir información libre e independiente a esta altura. Y luego también porque pensé que cuando estaba en España no hubiera podido hacerlo, había muchas cosas que no podía hacer y ahora que sí que puedo, pensé que por supuesto, además que tenía muchísimas ganas de hacerlo. Así que no me lo pensé. Y por eso me hice mecenas, porque para poder sostener este programa y que dure eternísimamente. Nada, muchos besitos y a seguir. Chao. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera, de Radio Cable. La ha entrevistado Fernando Berlín, en La Cafetera. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera, de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia. Ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. Cuidado porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín, Mire, yo parafraseando a Radio Cable, no estás sola. Es que mientras yo estaba en Bruselas batallando por esta excepción ibérica, junto con el primer ministro Costa, las grandes eléctricas españolas estaban haciendo lobby, y es lógico, estaban defendiendo sus intereses millonarios. Pero junto con ellos estaba el Partido Popular tratando de sabotear este mecanismo ibérico. Esta es la realidad. Por eso, no es que las grandes empresas energéticas vayan con el Partido Popular de la mano. No, es que las grandes energéticas de este país llevan del ronzal al Partido Popular defendiendo sus intereses millonarios, que no son los intereses de la mayoría social de este país. Votación de conjunto del protocolo al Tratado del Atlántico Norte sobre la adhesión del Reino de Suecia, hecho en Bruselas el 5 de julio de 2022, por tramitarse en lectura única. Votos emitidos 348, sí 290, no 11, abstenciones 47, por tanto queda aprobado.
encontramos en Indonesia, en el G20, en un encuentro que llega en un momento crucial y en el que estamos manteniendo múltiples reuniones. Ya las hemos tenido con los agentes sociales, tendremos con varios países a lo largo del día, pero lo fundamental, lo más llamativo, es el llamamiento que se están haciendo desde la OCDE o la propia OIT para subir los salarios mínimos y singularmente también actuar en la pérdida del poder adquisitivo de los salarios en el conjunto del mundo. Lo que tenemos que hacer todo el mundo es un llamamiento y un reproche al Partido Popular. Oiga, que se trata de cumplir la Constitución y empiece por sentarse en una mesa con el gobierno, vamos a hablar y vamos a poner los nombres encima de la mesa para llegar a un acuerdo para esa renovación, ¿no? Lo que no le ha dado la mayoría social en este país, lo quieren obtener a través de sentencias judiciales. Y esto, francamente, denota muy poca cultura democrática en el Partido Popular. ¿Qué ha pasado con Macarena Olona? ¿Qué pasa? No soy capaz de explicar muchas cosas, Federico. Una vez que una persona abandona Vox, yo no puedo. Pero no ha abandonado. Juzgar qué es lo que hacen y qué es lo que no hacen. El partido. Un señor de extrema derecha me insultó, me acosó, me hostigó y además me denunció de manera falsa, como ha acreditado la justicia ya en 2 ocasiones. Los que han mentido ahora van a pedir, alguno va a pedir disculpas, alguno va a tener la honestidad casi deontológica, profesional, de salir y a decir, miren, yo me equivoqué, yo no debía hacer esto, yo estaba alimentando una cosa que no tenía por dónde sujetarse. Ojalá, pero yo me temo que no, y eso significa que una parte del daño quedará hecho, porque también es un mensaje a las personas que defendemos determinadas ideas, que es que pues que somos frágiles, que cualquiera te puede poner en una situación así. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas aquí una mañana más. Hoy es viernes, además es el primer viernes desde que volvimos de la temporada que estamos solos, que Fernando no está con nosotras. Muy buenos días, Mamen, muy buenos días, Edi Muscus ya está por aquí también, Adrián, Tania de la Fuente, Augusto Sánchez, Esperanza Cardero, Eurídice, Enjoy the Silence, Chupin Flash, Augusto Sánchez, no sé si ya te he dicho, Leandro. Muy buenos días a todos y a todas, especialmente a aquellas personas que estáis en directo, como cada mañana. Hay muchísimos temas sobre la mesa que vamos a ir comentando. Y lo vamos a hacer a través del hashtag #LaCafetera Soberanía Energética. #LaCafetera Soberanía Energética. Como digo, hay muchos temas sobre la mesa. Sigue el asunto del impuesto a las energéticas en Europa. Desde el Partido Popular siguen insistiendo en que es una propuesta totalmente distinta a la de la que propone el gobierno y desde el gobierno pues insisten en la falta de coherencia del Partido Popular, que dicen en Europa vota una cosa y en España vota otra. El caso es que también hay numerosos retos. Uno de ellos, y además hacíamos mención ayer, es el de los salarios dignos. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, estuvo en una reunión del G20 en la que se hablaba precisamente de eso, de garantizar salarios dignos a nivel global. También otro de los retos, como sabéis, lo que llama la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, como adicción
a los combustibles fósiles que hay en los países que estamos en una situación más favorable y que de hecho, pues bueno, pues como decía la propia Naciones Unidas, somos los que más contaminamos. También, además, ayer en el Congreso se avaló la entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN, y en la política española hemos vuelto a tener algo anecdótico, esta vez protagonizado una vez más por Alberto Casero, que se ha vuelto a equivocar al votar, como pasó en la reforma laboral, pero esta vez su voto no ha sido tan decisivo. También hablaremos de la división en la ultraderecha, de cómo Abascal pues no sabe dar explicaciones a la salida de Macarena Olona, y ojo también, que es muy importante rescatar temas que pasaron en su momento y que ahora conocemos nuevos detalles. Se trata de la absolución por la denuncia de la patada de Íñigo Errejón. Él dijo tras su absolución: los que han mentido van a pedir disculpas. Estos son más o menos los temas así más destacados de actualidad, pero como sabéis, cada viernes hablamos con Pilar de la Peña, hacemos ese resumen de prensa internacional, qué ha sido lo más destacado de España en la prensa internacional a lo largo de esta semana, y con Ana Pastor vamos a hablar de algo que también tiene cierta relación con la actualidad. Es una serie que plantea qué pasaría si nos quedáramos sin suministro energético. De esto habla la serie Apagón, que además está basada en ese podcast del Gran Apagón, y lo comentaremos con Ana Pastor. Y ojo, que esto es súper importante, vamos a terminar. Esto es una alerta para aquellas personas que no hayáis visto La Casa del Dragón. Vamos a terminar con una nueva sección que hemos inaugurado, que ya veníamos anunciando toda la semana, que se llama Spoiler. Estrenamos Spoiler. Quienes no hayáis visto el 4º capítulo de La Casa del Dragón y no queráis spoiler, pues la avisaremos, desconectáis y ya está. Pero quienes la hayáis visto y a quienes no os importen los spoilers, pues va a ser muy divertido. Vamos a hablar de ese 4º capítulo de La Casa del Dragón, que además tiene muchísimo salseo, tiene muchísimas cosas que comentar. Todo esto es de lo que vamos a hablar a lo largo del programa de hoy. Muchísimas gracias. Y recordad, si estáis escuchando esto, sois La Resistencia y no estáis solas. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Watching the sunset on Tennessee hills. I wish I could capture it, I never will. 'Cause I'm not a painter, can't stay in the lines. Bueno, y empezamos con el asunto de cómo se va a conseguir que sigamos teniendo suministro energético, pero que no sea a un coste como el que parece que vamos a tener, que va a aumentar en los próximos meses. Sobre todo de cara a los meses que se avecinan, ya se ha hablado, se ha anunciado que van a ser meses duros de crisis, entre ellas crisis energética. Pedro Sánchez decía: las grandes energéticas llevan del ronzal al Partido Popular para que defiendan sus intereses millonarios. Es que mientras yo estaba en Bruselas batallando por esta excepción ibérica, junto con el primer ministro Costa, las grandes eléctricas españolas estaban haciendo lobby. Y es lógico, estaban defendiendo sus intereses millonarios. Pero junto con ellos estaba el Partido Popular tratando de sabotear este mecanismo ibérico. Esta es la realidad. Por eso, no es que las grandes empresas energéticas vayan con el Partido Popular de la mano, no. Es que las grandes energéticas de este país llevan del ronzal al Partido Popular defendiendo sus intereses millonarios, que no son los intereses de la mayoría social de este país.
Así respondía el presidente del Gobierno a las críticas del Partido Popular, al comportamiento del Partido Popular. Insistía Pedro Sánchez en eso, en que en Europa votan una cosa y en España votan otra. Desde el Partido Popular insisten en que no son la misma propuesta la que hace el Gobierno que la que se hace desde Europa. Además, sobre el plan energético que presentó el Partido Popular, le preguntaron, rescatamos esa entrevista en El Objetivo, y así reconocía Feijóo quién les hace las propuestas en materia de energía. Jamás. Eso lo del documento dice, con la colaboración altruista de decenas de expertos. ¿Quiénes son los expertos? Porque al Gobierno le hemos dado mucha porra, los periodistas, también la oposición, con los expertos y el comité de expertos. ¿Por qué no han hecho públicos algunos de los nombres? ¿Por qué no vienen en el documento en un ejercicio de transparencia que han exigido? Vamos a hablar con el vicesecretario de Economía, con Juan Bravo, a ver si podemos citar a los expertos, pero comprenderá, tenemos gente, pues hemos escuchado a las energéticas, hemos escuchado a las eléctricas, hemos escuchado a gente que ha trabajado en Enagas, que ha trabajado en Red Eléctrica Española, bueno, hemos escuchado a gente que tenemos en la Comisión Europea, vamos, a altos funcionarios de la Comisión Europea, hemos escuchado a nuestros expertos. Pero no hay problema. Estos son los expertos consultados por el Partido Popular, dicho por el propio Núñez Feijóo. Y el caso es que ayer entrevistamos a Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso, y él insistía en que Feijóo es la excepción europea, comparando el comportamiento del Partido Popular con el comportamiento también de partidos conservadores de otros países. Y veíamos a Núñez Feijóo diciendo que ellos lo aprueban en Europa, pero no aquí, porque son cosas diferentes a lo que ustedes proponen. Ya, pero es que Núñez Feijóo está siendo la excepción europea. Nosotros en España hemos conseguido la excepción ibérica y él está siendo la excepción europea. Todos los partidos, incluso conservadores, por ejemplo, avalan el impuesto a las grandes compañías eléctricas y energéticas que en medio de una crisis y de una guerra están obteniendo beneficios extraordinarios. Y todos los partidos de izquierdas, de derechas, liberales en Europa están diciendo, bueno, oiga, pues esta gente que está teniendo beneficios extraordinarios también tienen que aportar a la solidaridad común que necesitamos en este momento, ¿no? Todos menos el Partido Popular en España. Es una cosa increíble. Comparando al Partido Popular con el comportamiento que hacen otros partidos conservadores fuera de España. El caso es que desde el Partido Popular, como digo, insisten en esa diferenciación de lo que propone la Comisión Europea y lo que propone el Gobierno. Y en esto hay un artículo muy interesante en Público.es, escrito por María Zornoza, que dice, ¿por qué la Comisión Europea no llama impuesto al impuesto sobre las eléctricas? Dice que tanto en público como en privado los funcionarios europeos esquivan el término impuesto para referirse a este gravamen. ¿Por qué? Dice, básicamente por una cuestión jurídica y procedimental. La política fiscal de la Unión Europea se establece por unanimidad y tiene una base permanente. La nueva tasa es una herramienta de emergencia y por eso en Bruselas insisten en que su aplicación será temporal e hija de las circunstancias actuales de excepcionalidad. ¿Qué implica en la práctica? Dice, en primera instancia permite aplicar medidas temporales de solidaridad sin la necesidad de la unanimidad que sí se requiere en el ámbito fiscal. La ambición es aprobar la iniciativa cocinada por el equipo de von der Leyen en el próximo Consejo Extraordinario de Energía que se prevé que será el 30 de septiembre. Es verdad que hay países como Polonia que ya han mostrado su oposición a la medida, pero no sería necesario, decía, por el hecho de requerir solo una mayoría cualificada, esto esquiva la política de vetos. Además, recuerda, además de España, otros países como Alemania o Italia también han decretado una ley para estos asuntos de los impuestos. Dice, también han decretado por ley un impuesto a las eléctricas. Qué importante es salir de nuestras fronteras para entender mucho mejor las cosas. You want me to wake up, but I'm strangled in my sleep. You want me to shape up
but in my dreams I found relief. Porque claro, en esta cuestión, como recordabais en el chat, varias personas, no hay que olvidar que ya estamos entrando casi en el preperiodo electoral. Se prevén elecciones generales en 2023, a finales de 2023, y parece que ya empieza la carrera electoral. De hecho, ayer ya tuvimos nuevos datos del CIS que certificaban decían la fuga de 500.000 de votos del PSOE al PP pese a la ofensiva contra Feijóo, pero lo que sí que es cierto es que pues siguen rivalizándose Partido Popular y Partido Socialista esa primera posición. Desde el Partido Popular ya están prácticamente en plena campaña electoral, insistiendo en que este gobierno es un gobierno incapaz y ya además advirtiendo de qué pasará si ellos llegan al poder. Como ya lo contamos aquí en la cafetera esta semana, nos hacíamos eco de las palabras de Feijóo cuando decía que su propósito cuando lleguen al gobierno va a ser derogar algunas de las leyes que se han aprobado. Por ejemplo, de la ley de memoria. Sobre esto hacía una reflexión Patxi López ayer en la cafetera cuando le preguntábamos por la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que como sabéis está bloqueada, y él insistía en la responsabilidad del Partido Popular y decía, es que lo que quieren es quieren conseguir lo que no han conseguido a través de una mayoría social. No tienen esa mayoría social que deberían haber tenido en las urnas y lo que quieren es conseguir sus objetivos a través de la vía judicial. Así hablaba Patxi López de cómo influye la no renovación del Consejo General del Poder Judicial en favor del Partido Popular. Lo que tenemos que hacer todo el mundo es un llamamiento y un reproche al Partido Popular. Oiga, que se trata de cumplir la Constitución. Y empiece por sentarse en una mesa con el gobierno, vamos a hablar y vamos a poner los nombres encima de la mesa para llegar a un acuerdo para esa renovación, ¿no? Es que tendríamos que hacer un llamamiento a la práctica democrática, a la cultura democrática. Es que igual el Partido Popular lo que intenta es que esto no cambie para que siga habiendo una mayoría conservadora en esos órganos del Poder Judicial y así todas esas cuestiones que ellos han llevado a los tribunales, que es todo lo que ha hecho avanzar este país, que el propio Feijóo dijo que iba a derogar en caso de que gobernara, pues como la ley de igualdad, la ley de eutanasia, la ley de memoria histórica, la ley antidesahucios, pues esto salga adelante. O sea, lo que no le ha dado la mayoría social en este país, lo quieren obtener a través de sentencias judiciales. Y esto, francamente, denota muy poca cultura democrática en el Partido Popular. ¿Y qué dicen las portadas de esta mañana? Vamos a abrir las portadas de papel. El diario El País dice, Putin admite la preocupación de China por la guerra en Ucrania. Dice que la reunión del líder ruso con el líder chino sugiere cierto distanciamiento con Pekín y dice el presidente chino pide inyectar estabilidad en un mundo en desorden. También que Rusia busca estrechar sus alianzas en Asia ante su aislamiento por Occidente. Además llevan una entrevista al expresidente de Cataluña, Artur Mas, que dice que Junts tiene que apretar, pero sin llegar a romper el govern. Así hablaba sobre esas divisiones de las que se ha hablado en estos días a raíz de la diada dentro del govern. También hablan de cuenta atrás para salvar al Ejecutivo de Aragonés de la división interna.
Y en el diario ABC dicen el gobierno dispara un 124% el gasto en propaganda. Pasa de los 70 millones de Rajoy en 2017 a los 158 del Ejecutivo de Sánchez en 2022, año preelectoral. Además, La Vanguardia habla de que la subida de tipos de interés enfría ya el mercado inmobiliario, que los notarios detectan ralentización del número de operaciones, estancamiento de precios y descenso del importe medio de las hipotecas. También llevan, como llevaba el diario El País, esa imagen de portada de ese encuentro entre Putin y el líder chino. Dicen, China hace equilibrios con su apoyo a Rusia. Y también llevan una entrevista a Josep Borrell, el alto representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea, donde dice que es hora de resistir, que no podemos arrugarnos. Un poco en la línea de esas declaraciones que escuchamos también esta semana por parte de Josep Borrell, que decía la guerra no se gana sin armas. Básicamente dijo eso, ¿no? Que la guerra había que apoyar militarmente todavía más a Ucrania, y ahora dice es hora de resistir, no podemos arrugarnos, incluyendo así más presión al conflicto. Y también en el diario El Mundo, pues es algo curioso porque llevan como titular, como gran titular de portada, que los salarios suben en España un 42% menos que en la Unión Europea. Dice, trabajadores holandeses, griegos y españoles sufren la mayor pérdida de poder adquisitivo. Esto en un país en el que desde sectores conservadores se ha criticado, se ha demonizado la subida, por ejemplo, del salario mínimo. Algo en lo que viene insistiendo y sigue insistiendo Yolanda Díaz, que hay que subir todavía más. Y ayer lo hacía desde la reunión del G20 en Indonesia. Decía el llamamiento de la Organización Internacional del Trabajo y la OCDE para subir los salarios y actuar frente a esa pérdida del poder adquisitivo de los salarios que hace precisamente referencia el diario El Mundo. Lo escuchamos. Nos encontramos en Indonesia, en el G20, en un encuentro que llega en un momento crucial y en el que estamos manteniendo múltiples reuniones. Ya las hemos tenido con los agentes sociales, tendremos con varios países a lo largo del día, pero lo fundamental, lo más llamativo, es el llamamiento que se están haciendo desde la OCDE o la propia OIT para subir los salarios mínimos y singularmente también actuar en la pérdida del poder adquisitivo de los salarios en el conjunto del mundo. También, en línea con lo que está defendiendo el Gobierno de España, se está haciendo un llamamiento específico para los trabajadores y trabajadoras vulnerables que tienen extremas dificultades para poder acceder a la energía y a la alimentación. Por tanto, seguiremos trabajando en defensa de los salarios, en defensa de la posibilidad de que los trabajadores y las trabajadoras no sean nuevamente víctimas de esta crisis. La subida de salarios que ayer hablábamos de esa nueva norma que se aprobó en el Parlamento Europeo, también allí es objeto de debate. Es una nueva norma que lo que busca es mejorar las condiciones de trabajo y de vida del conjunto de trabajadores y trabajadoras de la Unión Europea. Decían, ¿cómo lo van a hacer? Pues estableciendo requisitos mínimos que garanticen unos salarios mínimos adecuados, ya sea a través de la legislación nacional o de convenios colectivos. Una vez termine de pasar todos los trámites, esta nueva norma va a dar un margen de 2 años a los países para que se pongan las pilas con este asunto y que pues trabajadores y trabajadoras de la Unión Europea pues puedan tener unos salarios dignos con los que vivir y enfrentarse pues a retos como los que estamos viendo, pues por ejemplo esos costes que estamos viendo, por ejemplo, de los alimentos, también a ese coste que está suponiendo la vivienda en países como España, donde cada vez vemos más reportajes, ¿no?, de gente que no puede asumir el coste de un alquiler, tampoco de una hipoteca, con los salarios que tienen. Ayer lo decía Yolanda Díaz desde esa reunión del G20 en Indonesia. Más asuntos. Otro de los grandes retos, la crisis climática. Desde el Ministerio de Transición Ecológica, la ministra Teresa Rivera insistía en la preocupación que deberíamos tener por, decía, la tremenda adicción que tiene nuestro modelo económico de combustibles fósiles.
algo que se viene diciendo desde hace mucho tiempo, pero que ahora, después de la pandemia, con la crisis de suministro energético, pues nos ha pillado el toro y ahora sí hay que ponerse manos a la obra. Lo decía el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, lo contábamos aquí ayer, pedía a todas las naciones que reduzcan sus emisiones contaminantes hasta limitar el aumento de la temperatura mundial a 1,5 grados. Decía, o se multiplicarán las tragedias con consecuencias devastadoras. Él hablaba de las consecuencias del cambio climático, de las consecuencias como, por ejemplo, las inundaciones que hemos visto ya en varios países este verano. Y decía, si un tercio de los países del G20 estuviera bajo el agua, quizás entonces les resultaría más fácil acordar recortes de emisiones. Y su mensaje, decía, es claro, a los líderes mundiales reunidos aquí: bajen la temperatura ahora, no inunden el mundo hoy, no lo ahoguen mañana. A esto, al proceso que tenemos que seguir cuanto antes para acabar pues, con los combustibles fósiles, para ganarle la batalla a la crisis climática, hacía referencia a Teresa Rivera. Y decía, después de todo este tiempo de pandemia, ahora de la crisis de suministros energéticos, están dando la razón a algo que se venía diciendo desde hace mucho tiempo. Tenemos que dejar de lado los combustibles fósiles y apostar por las energías renovables para resistir las consecuencias de la crisis climática. Ha salido a relucir ya la pandemia, ha salido a relucir ya el debate en torno a la energía, la estrecha conexión que existe entre la locura de precios que estamos viviendo con la tensión originada por la invasión de Ucrania o la dificultad para desprenderse de algo que sabíamos pero que no queríamos ver, y es la tremenda adición que tiene nuestro modelo económico, nuestro modelo industrial, de combustibles fósiles concentrados en no tantos sitios y, por tanto, susceptibles, aparte de generar gran afección ambiental, susceptibles de ser utilizados de una manera enormemente preocupante, de ser utilizados como una herramienta de presión. Lo que más nos diferencia de todas las otras épocas, de todas las otras culturas, lo que más preocupa y lo que verdaderamente más puede transformar radicalmente la posición de la humanidad en el presente, es la basura. Basura no solamente en forma de coches viejos que se hacinan y se amontonan en los cementerios. Basura no solamente en forma de bolsas de plásticos y de esos famosos envases sin retorno que van a llenar España y el mundo entero. Basura en forma de venenos disueltos en la propia sangre de los seres vivos que se van acumulando en nuestras vísceras. Basura en forma de toda clase de sustancias químicas sin las cuales ya no podemos vivir, incluido el alcohol y otros estimulantes. No cabe la menor duda de que la nuestra puede muy bien llamarse la civilización de la basura. For now it's fine. Waste of our time out where the stars forget to shine. Bueno, ya lo advertía Félix Rodríguez de la Fuente, él hablaba de la civilización de la basura y una civilización que ahora sí ya es momento de ponernos manos a la obra con numerosos retos que nos plantea la crisis climática. También otro de los grandes retos, el tema de la guerra, que también pues está teniendo ya efectos no solamente en las principales víctimas, que son la población ucraniana, sino también en el resto del mundo. Ayer se retomó en el Congreso un asunto que fue noticia entonces y ahora vuelve a serlo. El Congreso avaló la entrada de Suecia y de Finlandia en la OTAN. Votación de conjunto del protocolo al Tratado del Atlántico Norte sobre la adhesión del Reino de Suecia, hecho en Bruselas el 5 de julio de 2022, por tramitarse en lectura única. Votos emitidos 348, sí 290, no 11, abstenciones 47, por tanto queda aprobado. Votación de conjunto del protocolo al Tratado del Atlántico Norte sobre la adhesión de la República de Finlandia, hecho en Bruselas el 5 de julio de 2022, por tramitarse en lectura única. Votos emitidos 348, sí 290, no 11, abstenciones 47.
abstenciones 47. El gobierno de coalición votó dividido. El Partido Socialista apoyó esta entrada de Suecia y de Finlandia, mientras que Unidas Podemos y el ministro de Consumo y líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, se abstuvieron. ¿Cómo quedaron los votos? PP, Vox, Ciudadanos, PNV, Junts y el PDeCAT, Coalición Canaria, el PRC, Foro Asturias y los 2 diputados expulsados de UPN votaron sí junto a los socialistas, y en el lado de la abstención nos encontramos a Unidas Podemos, también Esquerra Republicana, Bildu, Más País y Compromís. Explicaba el diario.es que si bien estas últimas formaciones políticas son críticas con la OTAN, pues señalaron que no se puede votar en contra de las peticiones soberanas de estos 2 países. El diario.es decía que el voto de Unidas Podemos sí que se conocía, pero no fue hasta este jueves cuando se conoció que los diputados de Izquierda Unida votarían en contra, mientras que su líder, Alberto Garzón, se abstendría. Después de este aval del Congreso, ¿qué sucede? Pues explica que los protocolos de adhesión de los 2 países se trasladarán al Senado, y una vez completado este trámite, España habría ratificado la entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN, como ya han hecho más de una veintena de los 30 países que integran la alianza. Y bueno, si una votación ha sido muy sonada, ha sido la de Alberto Casero. Alberto Casero es ese diputado del Partido Popular que votó en la reforma, a favor de esa reforma laboral del gobierno, a diferencia del resto de los diputados del Partido Popular, diciendo pues eso, que ellos aludieron a un problema técnico que luego no. El caso es que Alberto Casero se ha vuelto a equivocar al votar, pero esta vez su voto es verdad que no ha sido tan decisivo como en el caso de la reforma laboral. Vuelve a equivocarse y vota a favor de investigar, ojo, al gobierno de Rajoy por la policía política. El diputado que hizo posible con su error la aprobación de la reforma laboral vota en este caso a favor de una comisión de investigación solicitada por Bildu, Esquerra Republicana y Más País. Y bueno, pues os podéis imaginar el salseo que esto ha producido, el cachondeo en redes, pero bueno, como decimos, es verdad que no ha sido tan decisivo, sino que ha sido bastante simbólico y bastante irónico, ¿no?, que un diputado del Partido Popular haya votado así, además con algo que tiene que ver directamente con el Partido Popular, con el gobierno de Rajoy. Así que bueno, pues Alberto Casero ha sido trending topic, se ha vuelto a ganar ese trending topic. Pero ojo, que detrás de estas cosas anecdóticas no se nos pasen ciertas cosas, porque resulta que hay una división bastante clara en la ultraderecha. El diario El Mundo dice: Abascal desvela que Olona ya no es afiliada de Vox y marca distancias. Dice, es libre de defender lo que quiera. Incluso en Es Radio le preguntaban sobre Macarena Olona y él decía, no sabría explicar qué ha pasado. ¿Qué ha pasado con Macarena Olona? ¿Por qué? O sea, es que ayer vi una foto que estaba con Mario Conde, un abogado del Estado con un ladrón de bancos. Nuestra Macarena. ¿Qué pasa? No soy capaz de explicar muchas cosas, Federico. Una vez que una persona abandona Vox, yo no puedo Pero no ha abandonado juzgar qué es lo que hacen y qué es lo que no abandonó hacen. el partido, ¿no? No hay mucho más que explicar. Es evidente que algo está pasando y que Abascal dice que no sabe explicar. El presidente de Vox dice ya no sabría explicar qué es lo que ha pasado con Olona, que recordamos fue candidata a las elecciones andaluzas por esta formación, por Vox, y que después dejó la política. Dijo que era por asuntos de salud, luego dio una explicación. El caso es que ahora además está haciendo pues ciertos actos, está protagonizando ciertos actos en Granada. Ya lo hemos visto que además ha terminado con disturbios. Pero algo está sucediendo en la extrema derecha, que además las encuestas pues no le dan los buenos resultados, ¿no?, que ellos auguraban y que venían anunciando. Precisamente también sobre la extrema derecha, como decíamos antes, rescatamos algo que sucedió y que queremos darle también protagonismo.
porque cuando ha habido unas acusaciones y cuando hay luego una absolución, deberían tener el mismo protagonismo que tuvieron, sobre todo para ser fieles con la verdad y sobre todo para ser fieles también con la persona que ha sido acusada y que finalmente ha sido absuelta, para ser justos y justas con, en este caso, Íñigo Errejón. Él decía, el caso es que la Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado la sentencia que absolvió al diputado de Más País, a Íñigo Errejón, del delito leve de maltrato del que se le acusaba por la denuncia de un hombre que aseguraba que el líder político le propinó una patada en la noche del 2 de mayo de 2021. Bueno, pues bien, tenemos esta absolución y Errejón se ha pronunciado. Ha pedido además que tenga el mismo protagonismo. Algunos que lo anunciaron a bombo y platillo ahora no lo tienen, no han puesto ese protagonismo, ¿no?, en sus páginas como si lo pusieron entonces. El caso es que, bueno, pues Errejón, después de esa absolución por la denuncia de la patada, ha dicho: los que han mentido van a pedir disculpas. Lo escuchamos. Le tengo que reconocer que tengo sentimientos contradictorios. Por una parte es un alivio, pero por otra, pero por otra, pues me es inevitable no tener un cierto enfado, un cierto cansancio, un cierto enfado. Me han tenido más de un año con esto, con algo que era un absoluto despropósito y que nunca debería haber llegado hasta aquí. Un señor de extrema derecha me insultó, me acosó, me hostigó y además me denunció de manera falsa, como ha acreditado la justicia ya en 2 ocasiones. Los que han mentido ahora van a pedir, alguno va a pedir disculpas, alguno va a tener la honestidad casi deontológica, profesional, de salir y a decir: miren, yo me equivoqué, yo no debía hacer esto, yo estaba alimentando una cosa que no tenía por dónde sujetarse. Ojalá, pero yo me temo que no, y eso significa que una parte del daño quedará hecho, porque también es un mensaje a las personas que defendemos determinadas ideas, que es que bueno, pues que somos frágiles, que cualquiera te puede poner en una situación así. Darling, I know it's hard to let go. Soon I will hold you again. Longer days when I'm away, but we'll both pretend. La alternativa al neoliberalismo se llama conciencia. Podéis decir, pero conciencia no es un sistema económico. No, no es un sistema económico. Conciencia no es la organización del mercado. Yo digo, tampoco lo es. No, conciencia no es eso. Y no es un régimen político nuevo. No es eso. No lo es. Pero es algo más que todo eso. Es la conciencia que hay que tener contra todo y contra todos los que precisamente entiendan que lo que no hay que tener es conciencia. Eso es lo que tenemos que formarnos todos los días. Estáis escuchando a José Saramago haciendo esa reflexión sobre la alternativa al neoliberalismo que se llama conciencia. Y con esa conciencia también tenemos que denunciar cosas que están sucediendo. Antes de pasar a la página internacional con Pilar de la Peña, queremos destacar algo que está sucediendo en Estados Unidos. Se trata del plan de algunos estados gobernados por republicanos, como Texas y Florida, de mandar a personas migrantes a territorios demócratas. El gobernador de Texas ha mandado autobuses con cientos de personas migrantes a la casa de Kamala Harris en señal de protesta. Pero es que también el gobernador de Florida ha enviado en avión a decenas de personas migrantes venezolanas y colombianas a una isla de Massachusetts. Si esto no es utilizar a personas en situación de vulnerabilidad para intereses propios, para intereses políticos, yo ya no sé qué es. Por no hablar de la falta de humanidad que supone esto. Pues bien, como decía José Saramago, estemos atentas,
con la conciencia fortalecida y con los ojos bien abiertos, porque están sucediendo cosas y tendremos que acabar defendiendo esa conciencia y esos derechos humanos, sobre todo de aquellas personas que están siendo utilizadas, de aquellas personas que están en situación de vulnerabilidad. Pasamos ahora sí a la página internacional. ¿Qué es lo que ha destacado la prensa internacional de lo que ha sucedido en España y cómo lo ha contado? Programas de radio, de televisión en España, la prensa burlándose de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que a democracia va a ganar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí, para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Pues ya sabéis que cada semana analizamos aquí en La Cafetera junto a Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. La prensa internacional, pero los viernes hacemos un ejercicio muy interesante que es ver la forma en la que han retratado, en la que la imagen de España ha sido proyectada por la prensa internacional a través de sus artículos. Por ejemplo, esta semana Liberación ponía de relieve el bloqueo de la justicia en España y hablaba de la crisis que ya roza el paroxismo. Sí, era un artículo de su corresponsal, de François Michaud, que ponía de relieve esta situación de la que también pues está en todos los medios en España, ¿no? Este bloqueo desde hace prácticamente 4 años para la renovación de los órganos del Consejo General del Poder Judicial, y resaltaba que esto tiene unas implicaciones muy importantes para la justicia española y en general para el funcionamiento democrático del país. Y de hecho ponía de relieve que desde Bruselas, incluso la vicepresidenta de la Comisión Europea, pues habían insistido y estaban presionando a España y al gobierno español para que se resolviera este asunto, ¿no? Que impide el correcto funcionamiento de algunos tribunales tan importantes como el Supremo o el Constitucional, ¿no? Explicaba el artículo que el Supremo, por ejemplo, está funcionando con 4 puestos vacantes, pero de una forma bastante precaria, y que ahora, a la hora de renovar el Constitucional, pues estaba el problema de la falta de acuerdo entre los partidos políticos para nombrar a los 2 magistrados que es necesario renovar, y ponía de relieve que todo esto estaba dando pues una imagen bastante negativa y comprometida de la justicia en España. El artículo pues hablaba incluso en estos términos, ¿no? Hablaba de una crisis que rozaba el paroxismo, de un marasmo en el que estaba sumida la justicia española, y además advertía que toda esta situación y que toda esta grave crisis pues estaba impactando en el normal funcionamiento de los tribunales, y en concreto estaba impidiendo que se celebraran algunos juicios importantes. Oye, luego en estos días ha pasado más inadvertido, porque es verdad que decían algunos, ha bajado el suflé, pero cuidado, el pastel está todavía ahí. Pero es verdad que la diada ha pasado más inadvertida para la atención de los medios de comunicación aquí en España. ¿Y cómo ha sido en la prensa internacional? Pues la verdad es que en la prensa internacional ha tenido bastante eco. He encontrado artículos en el Washington Post, en Die Zeit, el diario alemán, en varios medios franceses, desde RFI a la Independent, en Al Jazeera. Sigue siendo, incluso en ABC News también, sigue siendo un asunto el tema de la independencia y del movimiento independentista catalán, que genera bastante interés fuera de España, y en este sentido pues la manifestación por la diada del pasado 11 de septiembre pues también atrajo bastantes miradas. Pero en general lo que todos los medios internacionales destacan es que fue una diada de las menos importantes que se habían celebrado en la última década. Recordaban todos los medios internacionales que este día pues había sido un poco el símbolo y digamos algo así como el eje sobre el que el movimiento independentista pues digamos que se apoyaba para intentar llevar adelante el proceso y en general la convocatoria del referéndum del 1 de octubre, y que ahora realmente la asistencia había sido significativamente menor, aunque se recogían la cifra de 150.000 personas según las autoridades y de 600.000 según los organizadores, pero también ponía de relieve que había sido menos festiva, ¿no? Que ya no había habido ese ambiente de sonrisas que durante tanto tiempo de
de un acto muy colorido que había caracterizado la diada durante numerosos años. Y luego los titulares, lo que ponían de relieve particularmente, y lo que llamaba la atención a los periodistas que lo habían cubierto, es que había evidenciado la división en el movimiento independentista, ¿no? El Washington Post, por ejemplo, decía que había sido una gran manifestación, pero que había puesto de manifiesto que el movimiento se estaba deshilachando 5 años después del proceso y del referéndum. RFI, por ejemplo, aseguraba que la diada se había visto minada por las divisiones entre independentistas, y se ponía un poco de relieve este hecho. Y también muchos medios destacaban que, curiosamente, el blanco principal de las críticas había sido Pere Aragonès, el actual presidente de la Generalitat, que pertenecía a un partido nacionalista y abiertamente independentista, y sin embargo había sido señalada por las asociaciones cívicas casi como un traidor y como uno de los responsables de no llevar a cabo y de que el proceso estuviera paralizado, ¿no? Esta división entre lo que reclamaban algunos sectores del independentismo y los partidos políticos, pues había llamado la atención de bastantes medios. Vamos, que han acogido la tesis un poco de la prensa nacional, de la prensa en España, que eran parecidas, eran similares. Oye, y te quiero preguntar también, porque luego hemos visto que, claro, con toda esta cuestión de la crisis con Argelia, parece que había quedado en un segundo plano, pero hay un diario digital argelino que dice que Argelia está ignorando los intentos de Pedro Sánchez por desenterrar la crisis. Sí, en concreto se llama TSA, es un digital argelino de bastante referencia en el país, y había prestado cierta atención. De hecho, se había hecho eco, lo comentamos aquí hace un par de semanas, de estas palabras de Pedro Sánchez asegurando que le gustaría visitar Argelia y que le gustaría pues arreglar o digamos destensar la relación bilateral, ¿no? Y unos días después de haberse hecho eco de estos intentos de España, que es algo que buena parte de la prensa argelina ha puesto de relieve, ¿no? Los gestos y, digamos, las manifestaciones más conciliadoras que habían llegado desde España, lo que este digital pues ponía de relieve es que del momento el gobierno argelino estaba ignorando los gestos y las palabras de Pedro Sánchez, ¿no? Que seguía, se intuía que seguía habiendo bastante enfado, que además el gobierno argelino sigue responsabilizando, según estos medios, a Pedro Sánchez de esta mala relación, que se vuelve y se insiste en señalar, en vincular con el giro en la política exterior y en concreto en la posición de España con respecto al Sáhara Occidental, y que estos intentos de acercamiento, al menos a nivel político, pues no estaban dando frutos. Pero también este diario ponía de relieve que a pesar de esa crisis entre los dos países, lo que no había quedado afectado era la cooperación gasística, ¿no? Que los medios argelinos señalaban que, por ejemplo, que en julio el país había vuelto a ser el primer proveedor de gas español, y que en este sentido pues no se había alterado en exceso el suministro y la cooperación en materia de gas. Sobre energía también se ha hablado en Italia. Aseguran que el proyecto de maxigasoducto submarino entre Italia y España ha cogido altura gracias a Macron. Sí, porque esto es como cuando se cierra una puerta se abre otra, ¿no? Cuando hace unos días Emmanuel Macron cerraba la puerta o congelaba un poco las esperanzas que desde España se habían puesto esperanzas desde España, Alemania y la Unión Europea también habían dado bastante eco a esta construcción de un gasoducto, el llamado MidCat, que iba a conectar España con Francia a través de los Pirineos y que desde ahí permitiría exportar el gas desde España al resto del continente. La decisión del presidente francés de congelar y de rechazar este proyecto, pues había hecho que desde Italia se retomara, y en concreto desde las dos empresas más interesadas, que son la italiana Snam y Enagas aquí en España, se retomara una especie de gran proyecto que habría para construir un gasoducto submarino que conectara España e Italia, en concreto de Livorno a Barcelona, ¿no? Gracias a Macron este proyecto podría haber renacido e incluso podría contar con el apoyo de la Unión Europea, ¿no? Esto es lo que destacaba en concreto un diario italiano digital que se llama Europa Today, y también Il Fatto Quotidiano, otro importante diario italiano, ponía de relieve que este proyecto pues podía haberse a partir de ahora relanzado y podía llegar a formar parte de digamos, la estrategia energética europea, que se está un poco, y del nuevo modelo de suministro energético en el que se está trabajando desde Bruselas. Oye, y esto que señalaba el diario austriaco Der Standard, que advertía de que la industria láctea española está al borde del colapso, ¿a qué se refieren?
Pues mira, es un reportaje bastante interesante y bastante preocupante en este diario austriaco, que lo firma Rainer Bandler, que es también corresponsal del diario alemán de Taz, y ponía de relieve que la situación en general de los productores de leche en España es casi desesperada y muchos pueden estar al borde de la desaparición, ¿no? Ponían un reportaje en el que detallaba un poquito todos los problemas que acechan a esta industria. En concreto, pues hablaba de los altos costes de producción de la leche y el bajo precio al que los productores podían vender su producto. También hablaba de cómo pues la falta de lluvias y el calor había hecho, por ejemplo, que muchos animales hubieran tenido estrés y hubieran producido menos leche, que también se hubieran reducido los cultivos para piensos. Todo esto estaba generando una especie de tormenta perfecta sobre este sector, que quizá no ha pasado ha pasado un poquito desapercibido en los medios aquí en España, pero por ejemplo destacaba que solo en 2021 más de 735 granjas de vacas lecheras habían tenido que cerrar, que se había sacrificado también a 40.000 animales porque los productores decían que les resultaba más rentable pues vender la carne de las vacas que realmente usarlas para producir leche. Y ahora que se estaba poniendo tanto el foco en los productos básicos en esta cesta de la compra, y que la leche estaba también, los altos precios de la leche pues estaban en el foco por la inflación, destacaba que en concreto estos altos precios no estaban repercutiendo en los productores y al revés les estaban subiendo todos los costes de producción, y que realmente había numerosas asociaciones que alertaban de que la industria lechera española podía estar al borde del colapso. Pues Pilar de la Peña, muchísimas gracias, Pilar. Gracias a vosotras y a la Resistencia. En la naturaleza del hombre está que seamos buenos los unos con los otros, que nos hagamos felices y nos ayudemos a prosperar. El ser humano es así. El odio no es intrínseco a nosotros. El mundo es muy grande y todas y cada una de las personas tienen cabida en él. Aquí todos deberíamos ser iguales. Criaturas libres y hermosas, sostenidas por una tierra rica. Una tierra que tiene capacidad suficiente para alimentar a toda su población. Pero no lo hace. La codicia nos ha perdido. El materialismo nos ha cegado y nos ha empujado a la ignominia, o lo que es peor, a la indiferencia. Pusimos la investigación y el desarrollo al servicio de nuestro bienestar, pero nos equivocamos en la manera de hacerlo. Cuanto más tuvimos, más quisimos, relegando al olvido a la parte más importante de nosotros, nuestra humanidad. Más que riqueza necesitamos sentimientos. Más que progreso, solidaridad y amor. Si nos olvidamos de lo que somos, el futuro estará perdido. Vosotros tenéis el poder para cambiar las cosas. Vosotros tenéis el poder para acabar con un sistema que ahoga, exprime, desespera y mata. A los que me estéis escuchando os lo digo. La felicidad es posible. La vida es posible. No escuchéis esa voz que dice, poco puedo hacer. Porque muchos pocos es mucho. Y juntos podemos construir un mundo nuevo. Un mundo mejor donde hombres, mujeres y niños puedan comportarse y desarrollarse como hombres, mujeres y niños. Luchemos por una vida digna donde nadie pase hambre, donde no exista la miseria. Ciudadanos, en nombre de la razón, unámonos contra la delirante injusticia del hambre. Hoy, señor García Egea, le voy a dar 2 datos. Quiero estudiar profundamente qué está sucediendo en los centros de salud. No todos quieren trabajar y arrimar el hombro, y esto es tal cual. ¿Sabes eso que dicen, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer? Pues eso es Ayuso. Señora Abascal, no es que no nos atrevamos, no es que nos hayamos rendido, no es que seamos cobardes. Lo que ocurre es que no queremos ser como usted. La agenda de cambio que nuestro país necesita es la agenda feminista. No puede haber barrios ni calles seguras si no hay fronteras seguras. Los hurtos se han reducido en un 38,3%, los robos con fuerza en domicilios un 32,8%, la sustracción de vehículos un 30,5%. Con la mirada puesta en levantar, imaginar nuestro país en 10 años, ahí estoy y voy a estar, y con una enorme ilusión. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can.
Yes, we did. Yes, we can. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, Resistencia. Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo desde hace más de 3 años, cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga, hagamos que se nos conozca. Buenos días, cafetera. Muy buenos días, Resistencia. Os saludo desde Miami. Buenos días, cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, Resistencia. Bueno, pues en esta agenda cafetera de los temas que nos vais enviando, queríamos destacar novedades sobre el asunto de la cesta básica de alimentos que propone Yolanda Díaz. El caso es que el Ministerio de Consumo se ha pronunciado y ha definido que debería incluir esta cesta. Como sabéis, además hubo cierta polémica por la cesta que propuso Carrefour. Pues bien, ¿cuáles son los alimentos que deberían introducirse en esta cesta básica de alimentos? Pues entre ellos, pues frutas y hortalizas, pescado, cereales, huevos, frutos secos también. Un listado en el que el Ministerio de Consumo ha elaborado, es una guía de productos esenciales, decían, para conformar una cesta de la compra nutricionalmente de calidad, saludable y sostenible en el marco de esa propuesta que hizo Yolanda Díaz. De hecho, hablan de que en el diario.es de que la Agencia Española de Seguridad Alimentaria ha preparado este listado con el que parte del Gobierno pretende que los grandes supermercados ofrezcan a todas las familias un paquete básico alimentario con unos mínimos de calidad a precios asequibles. Decían, la guía de consumo, que no incluye bebidas porque el Ministerio considera que el agua es suficiente, recomienda que para una alimentación saludable la dieta se componga de un 50% de frutas y vegetales, un 25% de cereales, preferentemente integrales, y un 25% de proteínas, recordando que las legumbres y los frutos secos son una fuente de proteínas saludables. Es decir, que esta cesta no vaya en detrimento de la salud de las personas más vulnerables, como si hemos visto, por ejemplo, en el caso de cuando estábamos en pandemia y, por ejemplo, la Comunidad de Madrid lo que propuso y lo que hizo para los alumnos y alumnas que tuviesen una familia en situación de vulnerabilidad, pues les dio telepizza. Bien, también otro de los asuntos, nos vamos hasta Andalucía, porque ayer los taxistas se han puesto en pie de guerra y han pedido a la Junta de Andalucía diálogo y debate en una nueva protesta en Sevilla contra la regulación para los VTC. Piden a la Consejería de Fomento y de Articulación del Territorio y Vivienda diálogo y debate en una nueva protesta este jueves en Sevilla contra la regulación que prepara la Junta para que los vehículos de transporte con conductor, los VTC, sigan operando en los núcleos urbanos a partir del 1 de octubre. Y esta es una cuestión que hace una semana concentró ya 1 millar de taxistas en el Parlamento andaluz y la protesta terminó con detenidos y varias cargas policiales. El presidente de la Federación Andaluza Élite Taxi, Rafael Baena, dijo que advirtió que la Junta va a hacer una desregulación del sector para favorecer a multinacionales y esto pondría en peligro a 10.000 familias de taxistas y, por tanto, a 8,5 millones de andaluces. Y luego, en el plano de la crisis climática, ¿cuáles son las consecuencias que estamos viendo? Pues una de ellas es la producción de miel, que está en estado de alarma por la sequía. Decía Público.es, explicaba que las plantas no han tenido el suficiente aporte de agua para que sus flores produzcan el néctar necesario para sacar adelante toda la producción de apicultura. Explicaban también, entrevistaban a varias personas y decían que Pedro Los Certales, responsable del sector apicultor de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, decía que los últimos 3 años han sido malos, pero este 2022 ha sido peor.
Ha sido el peor. Si la cosa sigue así, advertía, la apicultura profesional, tal y como la conocemos, puede incluso llegar a desaparecer y decía, muchos vamos a tener que colgar el traje de poliamida. Explicaban que las colmenas españolas afrontan una de las peores producciones de los últimos años, marcados por la sequía y las temperaturas elevadas del que ya se ha confirmado como el verano más cálido de la historia. Los panales no han podido sacar la miel suficiente para dejar atrás los malos datos del pasado. Incluso en esta información entrevistan a Javier Martín, apicultor, que dice que hace 3 años se sacaban unos 25 kilos de miel por colmena y ahora, sin embargo, decía, estamos sobre los 12 kilos. Y ya para terminar la agenda, se vuelve a ratificar con nuevos datos que la brecha salarial de género es uno de los retos pendientes de las políticas públicas en España. Esta información la podéis encontrar en público.es. Y efectivamente dicen que todos los indicadores siguen apuntando a que la igualdad salarial entre mujeres y hombres es un objetivo que todavía está muy lejos de alcanzarse. Dicen, a escala mundial, los costes de la brecha salarial suponen una pérdida anual de 143 billones de euros. Incluso dicen que solo en España el índice Closing Gap cifra en 213.000 millones de euros el diferencial que supone la desigualdad entre hombres y mujeres. Esto en el caso de España. Dicen que esta cuantía es casi equivalente a la pérdida de gasto social consignada en los presupuestos generales del Estado para 2022, incluida la protección por desempleo. Así que, una vez más, muchos retos pendientes, entre ellos, en este caso, el de la brecha salarial, que es otro de los grandes asuntos pendientes que tenemos no solamente en España, también a nivel global y que tendrán que atajarse, pues, como decía el audio anterior, para que la vida digna sea posible. Todo esto es culpa vuestra. ¿El qué? Pues todo. ¿De quiénes? De todos vosotros. ¿A qué te refieres? A los bancos, al gobierno, la recesión, América, la señora Rook. Cada pequeña cosa que ha ido mal es por vuestra culpa. ¿Qué he hecho yo? ¿A qué viene esto? A mí me culpan de mucho, pero ¿por qué soy responsable de todo el mundo? Porque todos lo somos, cada uno de nosotros. Podemos sentarnos aquí culpando a los demás, culpando a la economía, culpando a Europa, a la oposición, al clima. Y luego culpamos a las oleadas de destrucción de la historia como si estuvieran fuera de control y fuéramos indefensos y muy insignificantes. Pero sigue siendo culpa nuestra. Ya sabéis por qué. Si una camiseta cuesta 1 libra, a una camiseta que cuesta 1 libra, no podemos resistirnos, ninguno de nosotros. Vemos una camiseta que cuesta 1 libra y decimos, oh, es una ganga, la compro, y la compramos. No me gusta ni la necesito, pero es una camiseta que me servirá como camiseta de interior. La cafetera y Neutral presentan Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Merlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. Nosotros vivimos románticamente juntos. Hola, habla con Plata o plomo, el mundo a través de las series, de los documentales, de las películas, con Ana Pastor, Neutral. Ana Pastor, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, llevo toda la semana diciendo que íbamos a hacer una subsección denominada Spoiler, 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 y me he hecho Ana Pastor ya, pero es que yo todavía no he visto el capítulo del que vais a hacer el spoiler, así que no me voy a sumar. Pero es que, a ver, Berlín, me tienes sometida a un ritmo infernal, o sea, entre todo el
lío que yo tengo que además traerte una serie nueva cada semana, y además de eso ahora hay una sección nueva de spoiler, en este primero me tienes que dar tiempo. Pero tú, ¿por qué te has organizado muy mal? Pues si yo tengo que elegir entre Feijóo y la el capítulo de los muertos del dragón, de la Casa del Dragón, yo te aseguro, cuando veas, porque tú has visto el primero y el segundo, creo. Sí, los que comentamos. Es que ya tienes el 3 y el 4. Ya, pero escúchame, te he tenido que traer una serie hoy que me ha flipado y entonces no me da la vida. Vale, entonces no vamos a hacer la subsección spoiler contigo. No, claro, pero nosotros sí, porque yo he anunciado por activa y por pasiva que María y yo íbamos a hablar del Chimi Chimi. Estoy súper a favor de que lo hagáis. Sí, es el capítulo 4, será al final de yo me levantaré con toda mi dignidad, me marcharé de aquí. No vas a escuchar esto estoy en cuerpo porque presente. Si escuchases la de basta. Dios que se llama en la Casa del Dragón. Pero, en efecto, El Apagón, una serie de Movistar inspirada en El Gran Apagón, aquel podcast que fue tan popular, que tuvo tanto éxito. La verdad, es una serie de 5 episodios, pero oye, que son estupendos. Me habías dicho, oye, se está pergeñando esto, se está preparando. Brutales. A mí me ha encantado, no sé a ti. Yo creo que tiene dos cosas muy buenas. Una, el tema elegido es una simulación, digamos, una ficción de qué ocurriría y cómo afrontaríamos un apagón a todos los niveles. Y dos, que es el acierto grandísimo, han reunido al gran talento tanto de dirección como de guión como de actuación de nuestro país. Creo que solo de guión y de dirección suman 13 premios Goya. Cada capítulo de los 5 que hay lo dirige alguien diferente. El primero lo dirige Sorogoyen. Yo creo que Sorogoyen está en otro nivel, en otro planeta y juega en otra liga. Pero claro, el siguiente capítulo lo dirige Raúl Arévalo. Y después te vas al tercero y está Isa Campo. Y luego el cuarto, Alberto Rodríguez. Y el quinto lo dirige Isaki Lacuesta. No digo nada además del equipo de guión, que es impresionante. En el caso de Sorogoyen, lógicamente, le acompaña Isabel Peña. O sea que es increíble la demostración de fortaleza, de talento de nuestra creación española, de la creatividad española, y a mí me ha encantado. Dicho lo cual, creo que hay ratos que parece un documental más que una ficción. Sí, a ver, hemos tenido el pequeño privilegio de poder verla con una cierta anticipación porque no se estrena hasta el día 29 de septiembre. Uh-huh. Son 5 historias independientes porque todo sucede en el contexto de un gran apagón, una onda solar que termina... Bueno, esto no es un spoiler. No he dicho nada. Una onda solar que golpea a España y termina con todos los aparatos electrónicos, con todo el funcionamiento electrónico y cómo se tiene que desenvolver la sociedad en el caos. Me ha recordado muchísimo a ti, este rollo survival, refugio y demás. Pero eso es... Es verdad que los capítulos no están vinculados entre ellos, no aparecen los mismos personajes, pero sí que es verdad como... Según va avanzando en el tiempo el apagón, sí. Vas viendo cómo perjudica, ¿no? a varios ámbitos. El primero, el punto de partida es si le das credibilidad a la información de que eso va a ocurrir, que esto es lo que ocurrió en la pandemia. De hecho... Sí, que era un poco no mires para arriba. Exacto. Llevaba ese esquema, una ministra, ¿no? que no sabe si salir a explicarle a la gente que esto va a ocurrir, porque tampoco le aseguran los expertos que eso vaya a ocurrir. Como estaba diciendo, si no pasa nada, que ya nos ha quedado claro, puede no pasar, mejor. Pero si pasa, nos preparamos. El peor escenario es apagón total y efecto en cascada, ¿es correcto? Así es. Llevo todo el día escuchándolo, pero no sé lo que es porque no estamos en lo concreto. Podemos ir a lo concreto. Pero... Incremento de accidentalidad aérea y terrestre, desencadenamiento de incendios de tipo eléctrico que comprometerían una evacuación ordenada de las ciudades, fallo general del suministro eléctrico industrial, urbano, en domicilios, fallos en ascensores, en montacargas... Imposibilidad de suministrar combustible por fallos en las bombas eléctricas, caída de redes de telefonía y radio, desaparición de información bancaria y financiera, inundaciones por el cese de la explotación industrial masiva. ¿Y los hospitales? Con los generadores, UCI, quirófanos y unidades de neonatos seguirían funcionando las primeras 24 horas. ¿Qué pasa en las ciudades? Sin combustible no hay abastecimiento de alimento, agua ni medicinas y empezaría el pánico muy rápidamente. Las viviendas se quedan sin suministro de agua, el alcantarillado se obstruye porque no da abasto y suben las aguas fecales. No hay alumbrado, no hay semáforos, no hay recogida. Perdona, está subiendo la ministra. ¿Podemos ir al protocolo específico, César? Solo tenemos el protocolo general. ¿Y para esta situación? Hubo unas jornadas en 2011, pero no se crearon protocolos específicos. Por favor. Los que tengan se trasladarían a la segunda residencia, pero una gran mayoría migraría al campo para buscar comida, así que hay que organizar campamentos para los desplazados. Tengo la sensación de que Sorogoyen, porque sé que se prepara de muchas fuentes muy diversas y muy ricas, ¿no? de información, ha debido saber cómo se gestionaron los primeros días de la pandemia, de tomar la decisión de cerrar o no las ciudades, etcétera, porque eso sale también en el primer capítulo. El segundo es un hospital.
un hospital que ya lleva muchísimo tiempo, según cuenta, sin electricidad. Es la selva. No hay medicamentos, está el ejército, no hay, por supuesto, electricidad. ¿Cómo salvas a la gente en esas circunstancias, no? La serie es un poco eso, es una distopía total lo que se produce. También es una distopía, además ellos dan varios ejemplos, varios casos de apagones que se han producido por alguna tormenta solar. Es una distopía no imposible, no completamente imposible. Yo cuando lo veía, yo que soy preparacionista claramente y que guardo botellas de, en fin, botes de conserva y todas esas cosas en la despensa por si acaso, a mí me ha flipado. Pero está muy bien y es una serie española, pero claro, han elegido unos directores súper conocidos, porque Sorogoyen, joder, que lo hemos visto en Antidisturbios. Acuérdate que aquí la hemos comentado, Antidisturbios, que nos parecía también como si fuera un reportaje, no fuera una ficción, porque te mete tanto en el desahucio Antidisturbios nada más empezar, y aquí es un poco lo mismo, ¿no? Isa Campo, Maisabel, sí. Bueno, son unos directorazos, son unos guionistas buenísimos, también los actores son estupendos. Buenísimos. Entonces, la serie es bastante redonda, a mí me ha gustado mucho. Me inquietante, no lo quieres decir, pero sí. A veces a ratos es muy angustiosa porque, por lo que tú dices, porque aunque sea una distopía, te puedes llegar a creer que algo sí ocurra, quizás no tan prolongado en el tiempo. Pensé mucho en Years and Years cuando la vi. O Colapso también. Y eso te iba a decir. Y lo que sí que me trae es mucho Colapso a la cabeza, porque Colapso se parece bastante más, es menos imaginativa, ¿no? En ese sentido de la realidad. Y creo que está muy bien. Nuestra ficción está a un nivel increíble y este apagón lo demuestra una vez más, la apuesta que ha hecho Movistar. La van a estrenar, como decimos, el 29 de septiembre. Son 5 episodios, unos 50 minutos por episodio y retrata eso. Claro, luego yo decía, más allá, la apuesta de Sorogoyen, por ejemplo, casi parece, decías, un documental, sí. Porque está rodado de una manera muy particular y es verdad que sucede todo con mucha precipitación, con mucha acción y da la impresión de que te están retratando un poco en forma de documental. Bueno, es como, para mí es como meter una cámara en Protección Civil tomando decisiones en tiempo real, pues cuando ha habido una nevada y otras cosas. De hecho, el personaje central es el coordinador de Protección Civil en España. Entonces le empieza a llegar la información y tiene que empezar a tomar decisiones en tiempo real con el riesgo de que te equivoques exagerando o lo contrario, que es lo que vimos en la pandemia, ¿no? Yo creo que está muy bien, aparece también la UME, el Ejército, ¿no? Cómo vas implicando a muchos sectores de la sociedad en las decisiones, pero al final el meteorito de Don't Look Up llega y se acabó, ¿no? Tengo un amigo en Protección Civil que le preguntó estos días y me decía... Igual nos pinta un poco sofisticado, o sea, de recursos, nos pinta con unos recursos un tanto exagerados, ¿no? Un poco, sí, bueno, yo creo que lo lleva al cine, pero... Sí, llevado al cine, lógicamente, y me gusta mucho que hay mucho debate interno y eso creo que está muy bien en situaciones extremas, aunque alguno de los capítulos ya pinta la supervivencia plena, como tú decías. En este primero te explica las dudas que tiene cualquiera en una situación así, por mucho que seas poco o mucho sofisticado, de repente dices, ¿cómo? Sí, como en un equipo... apagón por esto Total. Va a provocar y que esto. Tienes que tomar decisiones, claro, cuando hacías este paralelismo con la pandemia, cuando tienes que tomar decisiones como esa, que son decisiones que afectan a muchísimos, no solamente intereses económicos, que puede plantear situaciones gravísimas socialmente, y cómo plantea en un mismo equipo, pues cómo cada uno mantiene, no, yo no cerraría, ¿cómo vamos a cerrar? No, hombre, pero si no nos dan ese porcentaje de riesgo, hombre, pero esto no ha pasado en ningún país. Es un poco salvadorilla, porque de hecho hay una frase, Total. el coordinador de Protección Civil, hay un momento que dice, sí, me estáis diciendo que esto nunca ha ocurrido, ni la pandemia tampoco. Entonces se nota que hay una referencia, es que escuchando a ella estos días explicar que ha publicado un libro de los días, cómo le tuvo que decir a Pedro Sánchez, oye, los expertos me dicen que cierres España, que mandes a la gente a casa. Claro, tomar esa decisión ahora es muy fácil decirlo, pero imagino que en todos los países debe ser esa reunión retransmitida, es un poco lo que se ve en Apagón. Sí, porque además se nos ocurren un montón de efectos, los clásicos, dice, bueno, pues sí, vas a parar la movilidad, la gente no va a ir a trabajar o no va a ir, pero hay millones de subefectos desconocidos que van desde ese trasplante que está esperando no sé quién, que queda detenido porque el tráfico aéreo, bla, 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 y toda una cadena de millones de pequeños acontecimientos dramáticos, ¿no? Y de gente a la que se le paró la vida. No te digo nada de enamorados que tenían que reunirse, no te digo nada de gente que estaba esperando la comunicación, bueno, millones de pequeñas situaciones. La suspensión de la vida. La suspensión de la vida. O sea, son difíciles, decisiones muy difíciles. Bueno,
Está muy bien, en todo caso, Apagón, esta serie de Movistar, esta recomendación. Quedan unos días todavía, hasta el 29 de septiembre. Van al Festival de Donosti, fuera de concurso, pero la presentan también allí estos días, o sea que... Yo creo que va a recibir muy buenas críticas, la verdad, porque tiene una factura hecha. bastante potente. Y para los que nos haya gustado todas las series de zombies, todas las del colapso del planeta zombie. Y la distopía de Years and Years. Pero esta es la más real, fíjate, yo de todo lo que hemos visto, pues desde el cuento de la criada, que tiene cosas, como ya hemos comentado aquí muchas veces, no tan lejanas, que si no se lo digan a los italianos dentro de 2 días con Meloni, yo creo que esta es la más real y quizá por eso es la más angustiosa y la mejor. Puede ser. Sí, también es muy transversal porque, claro, no hay una referencia política como en Years and Years que dices, está derivado del trasfondo. No, aquí es un acontecimiento natural que pone la sociedad patas arriba como de esa manera, ¿no? Pues Ana Pastor, Neutral. Bueno. No, yo me voy. El spoiler ya lo escucharé en otro momento. Pero escucha una cosa. Avisad bien a la gente, que yo sé que la gente de la cafetera, que es maravillosa. Tengo una sintonía que suena, no spoiler, spoiler. Me voy. Adiós. Pero escucha una cosa, que te la veas de todas maneras. No, yo me voy a ver el capítulo y luego escucharé si habéis hecho bien el spoiler o no. Porque, no, pero si vamos a hablar del chimichimi, que nadie espere tampoco una grave... Vamos a hablar María.es y yo, que me parece que somos los últimos... Que no va... Ya está. No, cosa, déjame que plantee solo una cosa. No vamos a hacer una disquisición técnica sobre la serie. Vamos a hablar de la cosa argumental, el chimichimi, de los líos ahí, las cosas. Vale. Ana Pastor, Neutral, gracias. Chao, gracias. Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Merlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. María.es, dado que no tenemos a toda la audiencia preparada tampoco, Ana Pastor dice que tampoco ella, vamos a explicar la mecánica. A partir de ahora va a haber una subsección los viernes que se va a llamar Spoiler. Spoiler cafetero, que se va a identificar con esta música. Y va a durar aproximadamente 4 minutos de reloj. La sección del spoiler. La sección spoiler. Bueno, 5. No, 15. Van a ser 15 hasta el final del programa. Venga. Todavía no. Pero para que la gente identifique. Cuando escuchéis esta música... Quienes no lo hayáis visto, os vais. Porque... Y contáis unos... Claro. Que no hay, Entonces aquí se tienen que ir solo... aquellas personas que no la hayan visto y los spoilers le importen. No se tienen que ir aquellos que no vayan a ver la serie porque les importe una puta mierda, porque no hayan visto y nunca les haya interesado el juego del dragón los muertos del dragón. Ya sabéis que vamos a hablar de La Casa del Dragón, que es la precuela, o sea, la serie que ha salido ahora, pero que se supone que sucedió antes que Juego de Tronos, la precuela de Juego de Tronos. Y entonces tiene personajes que se parecen bastante. Entonces, si no la habéis visto... y os apetece un montón verla y odiáis los spoilers, es el momento de desconectar. Y porque empieza con esta sintonía la sección spoiler de la cafetera. Irse. Si nos queréis irse. Si nos queréis, Si no nos queréis irse. No, luego el resto quedaros porque no vamos a estar tú y yo ya hablando aquí solo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que no hemos comentado nada del capítulo 1, del capítulo 2 ni del capítulo 3, María.es. Bueno, a ver, primero, ¿qué similitudes? Tienes a tu Jon Snow, sí. Tienes a tu Daenerys, sí. Y luego el de la familia despechado porque no tiene el trono, ¿no? Sí. ¿Has puesto el reloj a contar? Bueno, vale, lo cuento a partir de aquí yo, sí. Venga vale. No, entonces ha pasado una cosa. Que es que resulta... Entonces, haz el resumen chimichimi. Resulta que en la serie sale la abuela o la bisabuela de Daenerys Targaryen. Sí, esto hace como 170 años. Se supone que ha pasado 170 años antes. Y entonces sale una que se llama Rhaenyra. Bueno, da igual, Rhaenyra. Que no le han puesto Rhaenyra porque les da un poco de cosa, pero vamos, que es igual. Es igual, pero pequeñita. Bueno, pero también es... Sí, es en niña. Pero de tamaño, o sea, pero es igual de pequeñita. Sí, rubia, con pelo agua oxigenada. Y el rollo guerrera, el rollo a mí nadie me manda. A mí nadie me manda y tal. Sí. Entonces, allí están debatiéndose en los 4 primeros capítulos, que es lo que hemos visto hasta ahora, entre si ella va a ser o no la heredera del trono de hierro. Es una mujer, eso es una anomalía, no va a pasar. Y le están buscando marido, para lo que ella tiene que asistir de vez en cuando a cosas que van desfilando. Grotescas. Gente apuesta, pues ya te digo que yo me sentaba en un trono
trono ahí a esperar. A ver, hola, encantada. Ella, ya, si pero fuera a ella, que le han pasado algunos mocetones. A ella, ¿quién le gusta? Pero o sea, los que le gustan son otros. Ella se ha enamorado de un tipo que es su guardia personal. Bueno, a ver, no, yo no diría enamorar. Se ha pillado. Porque yo pienso que tiene una fascinación muy chunga. Entonces pasa una cosa, que igual que Daenerys tenía un rollo raro con su hermano, pues aquí tiene un rollo muy raro con un tío suyo que es bastante polémico porque siempre está montando la gorda y quiere disputar el trono al padre de Daenerys. Pues, de Rhaenyra. Tiene un rollo muy raro. Bueno, pues aquí ocurre una cosa que es una pasada. Se la lleva... claro, lo tengo aquí seleccionado. El tío de Rhaenyra... A ver, espera un momento, antes de eso. Que es su bautismo sexual. Porque, claro, yo esto lo vi con mi compi de piso y era como, sabíamos que esto iba a pasar. O sea, te van calentando nunca mejor dicho, te van calentando durante los capítulos previos porque tú dices, ostras... Se llevan como bien. Y luego también el guerrero, ¿no? Este chico tan apuesto que es como si fuese un Jon Snow. Y tú dices, ostras, es que ahí puede pasarlo. Entonces, en el cuarto, cuando llega al cuarto, dices... Lo sabía. Vale. Han pasado muchas cosas que seguramente serían dignas de una sección mucho más sofisticada que esta. Pero vamos al chimichimi. Sí. Rhaenyra en este episodio visita un lupanar, conoce el sexo, se tira a su tío o se enrolla con su tío y está a punto de tirárselo porque el tío hace un amago y hay bastante literatura en la red sobre si han follado o no. Sí, el tío calienta la historia y ella se queda como... En el último momento el tío se viene abajo y se va. Y entonces ella... Que le se pone como una moto... Tendrían que haberle puesto la canción de Despechada de Rosalía. Pero sí. Pero total. Bueno, pero el tío para calentarla, la lleva a un lupanar. ¿Qué es este sitio? Es donde la gente satisface sus deseos. Hay orgías. Toda la gente está ahí tocándose ahí, cuerpos desnudos, sí, orgías, hombres con hombres, todos, mujeres con mujeres, hombres con mujeres que están con la hombres. Libertad. Y están allí sumidos en las caricias. Follar es un placer, ya lo ves. Tanto para la mujer como para el hombre. El matrimonio es un deber, sí. Pero eso no debe impedirnos hacer lo que deseemos. Ni follar con quien queramos. Ya entonces eso aprovecha ese argumento como para empezar a besarla y a quitarle la ropa y se lo quita y la otra se pone como una moto. Aquí hay una historia. Ella se lanza, esto no es en contra de su voluntad, ella se lanza como una loca. Pero es verdad que él es muy listo porque aquí hay una historia y es que ella se ve que tiene que le van a endosar a un tío para casarse con él y tener sexo para procrear. De hecho, porque solo se entiende así, y entonces él le coge y le dice, no, que el sexo también es divertido y lo puedes hacer conmigo. Lo que pasa es que él es un pequeño depravado que quiere hacerse con el trono, entonces él eso le da igual. Pero se viene abajo. No, yo lo creo. Lo interesante de esto es que es el despertar. Espérate, te doy yo mi opinión. Que nosotros lo que vimos, yo lo estuve viendo con María Galería, y es el despertar sexual de una joven princesa disfrutando de un sexo apasionado, no con uno sino con dos amantes en una misma noche. Se empodera. ¿Qué es lo que ocurre? Que al igual que le ocurrió a Daenerys Targaryen, ¿tú te acuerdas cuando se enrolló con el tipo de la tribu? Pero que todo empezaba siempre, le daba la vuelta y era como una cosa sexual, casi una cópula sexual que decían en la revista Fotogramas, casi medio animal, y ella le fue empujando a que la mirara a los ojos y entonces ahí cambia la percepción del sexo y ella se va empoderando. Pues esto es un poco lo que ocurre. Su tío le da la espalda, le da la vuelta, porque lo que hace es empoderar a su sobrina. Y su sobrina, cuando le mira a los ojos, el tipo se viene abajo y dice, cuidado que estás muy empoderada. Yo creo que es parte de lo que pasa. Yo creo que él lo que quería era eso, que les pillasen con esta historia y luego hacer lo que acabó haciendo, que es irse al padre de ella y decirle, oye, mira, ya no es virgen. Claro, Rhaenyra ya no es una doncella. Ha sido sorprendida copulando con su tío. Que estas cosas solo pasan en Juego de Tronos. Bueno, no, pero en Juego de Tronos Bueno, algunos nos quieren llevar a ese tipo de épocas, pero vamos. Bueno, y el caso es que la cosa es bastante así, un poquito sórdida, un poquito... Bueno, entonces claro. ¿Pero qué es lo que te ha vuelto loca? Porque luego se enrolla con su guardia personal. Bueno, no, eso es... Pero espera, a ver, lo que pasa es que queda en duda si han acabado de follar con su tío. O sea, porque no se ve... O sea, no queda claro, es todo muy rápido. Entonces tú no sabes si tal. Entonces, claro, dejan ahí la intriga de si ella se llega a quedar embarazada. ¿Qué dilemas plantea? Porque a mí lo interesante es la reivindicación que hace ella
como posible futura reina, de Hombre, y si yo hubiera sido un tío... Le dice, sí, es que si yo fuese tío, me podría haber estado follando lo que quisiera y haber incluso tenido bastardos por ahí. Hubiese Aún no dado me has igual. preguntado qué ocurrió de verdad. La verdad no es lo que importa, Rhaenyra, sino las apariencias. Tú te has expuesto con tus actos y los dos sufriremos las consecuencias. De haber nacido varón, podría encamarme con quien quisiera. Tener una decena de bastardos y nadie en la corte se inmutaría. Cierto, pero naciste mujer. Entonces, más allá de qué es lo que ha ocurrido, que eso ya lo saben los que lo están escuchando, o sea, esta chica tiene un despertar sexual y se enrolla con 2 hombres esa noche, uno de ellos su tío. Pero la cosa es la reivindicación que hacen y también un poco, yo creo, ese giro de mírame a los ojos, querido, que te voy a pegar un buen repaso. Pero luego hay una historia un poco sordida, o sea, porque ella es bastante jovencita. Ya no sé qué edad tiene. Bueno, a ver, teniendo en cuenta que su padre se ha enrollado con... O sea, ha tenido un se hijo está enrollando con su tío. Igual esto no es lo más relevante, pero... No, pero que dices, a ver, el padre tampoco le puede decir mucho a ella porque ha tenido un hijo con la amiga de su hija. Bueno, en fin. A mí, luego también, o sea, es como, vale, al final lo hace por despecho, ¿no? Lo de enrollarse con este otro chico. Y ahí ella se siente empoderada, ¿no? Ella toma las riendas, ella es la que le empieza a desvestir, que por cierto, madre mía, para desvestir al muchacho. Hombre, es que un tío con armadura hay que quitarle cada pieza. Y entonces ahí también era, yo lo comentaba, ¿no? Y era como era un poco surrealista, porque dices, te has empoderado en unas horas. También había algo de despecho ahí. Pero el caso es, a mí lo que me flipa es que ella, con el carácter que tiene, con lo empoderada que es, y ahora tiene el empoderamiento sexual que ya es como la culmen, ¿no? De dices, estoy tan segura de mí misma que yo manejo la situación en una relación sexual, ¿no? Pero con su tío tiene una debilidad. Ella. Es que ella está pillada. Tiene una fascinación que yo digo, tío, ¿pero por qué? Entonces, claro, dices, vale, empoderada, pero ¿qué va a pasar? Porque luego su tío es un manipulador. Entonces plantea y yo creo que va a haber hijo. Va a estar embarazada. Es que los médicos le entregan a ella un... Claro, es verdad que se me olvidó. Ella está en sus aposentos y entonces un médico le entrega un té. Lo he preparado con sumo cuidado. Si no se hace correctamente, resultaría ineficaz o podría tener desagradables... ¿Correctamente? ¿Qué me habéis traído? Un té, princesa. De parte del rey. Para evitaros cualquier consecuencia no deseada. Bueno, el caso es que la serie retrata el despertar sexual de Rhaenyra, y es un capítulo bastante morbosillo, porque también es verdad que no había habido nada de salseo en todos estos capítulos, había sido bastante dramático todo. Es una serie de televisión, pero ¿a ti no te impresiona un poco? Pero Juego de Tronos la diferencia de edad, el que sea su tío, el que... Hombre, claro, no, o sea, eso me parece súper bizarro. Eso es todo muy bizarro. No, si nosotras, o sea, cuando lo estuvimos viendo, nosotras lo que queríamos era que se enrollase con el que se parece mogollón a Jon Snow, que es como, ¿por qué? Sí, que se enrolla con pero yo creo con su que jefe esa de historia armas, pero no... te voy a decir una cosa, que también es bastante más mayor que ella, pero mucho más mayor. O sea, ella es una niña aquí en la serie. Vamos, no sé cuántos años tiene, pero no sé si lleva la mayoría de edad todavía, ¿no? Claro, también dices, hombre, se supone que esto está referenciado en la Edad Media, aunque sea fantasía, con dragones y eso, pero una Edad Media, pues eso no era una anomalía. No. Pero ella estaba llamada a casarse y procrear para ser reina. Ese muchacho que encima es que está allí guardando sus aposentos. O sea, es que cuando llega ahí toda tal... Qué bien tener a uno guardando los aposentos, ¿no? Abre para cuando no... Claro, es un planazo. Yo siempre lo he pensado. A mí me encantaría tener un hombretón como ese guardándome los aposentos. Hombre, pues sí. Nos ha fastidiado. Claro, y vamos a sacar ahí bien partido en los aposentos, sí. Bueno, y entonces ahora, claro, ¿qué va a pasar? Ya se pueden acabar los spoilers, ¿no? ¿No? ¿Quieres seguir hablando de esto? Bueno, ya está. No, ya está. Sí. ¿Qué va a pasar? No lo sé, pues lo pasará a Dracarys, hará que el dragón le pase a fuego a alguien. Y ya iremos viendo en qué consiste. Siempre es una buena idea tener un dragón y... Sí. Bueno, despide el programa, que yo me he incorporado tarde. Pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Y nada, volved con los spoilers, ¿eh? Que paséis un buen fin de semana. Y si no lo habéis visto, por favor, este fin de semana os ponéis el capítulo y el lunes ya os veis el capítulo 5, porque al siguiente viernes lo vamos a analizar. La idea es crear una rutina.
Pero vamos a comentar siempre los capítulos de... Hombre, comentaremos otros spoilers, ¿no? ¿Qué ganas tienes de comentar? O este. Bueno, no sé, yo qué sé. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.